Ok, gloria a Dios. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo que les gusta estudiar las Santas Escrituras y aprender de la palabra de Dios para que no le engañen. Pues hemos encerrado acá ahora el libro del profeta Malaquías en lo que se conoce como el mapa mental, pues una buena técnica de estudio muy recomendada para estudiar las Santas Escrituras y grabar en nuestras mentes la palabra de Dios para que no nos engañen los mentirosos que hoy en día inundan las iglesias, pues pastores evangélicos mentirosos, predicadores mentirosos que abundan en estos tiempos en las iglesias evangélicas y que han convertido pues el santo evangelio en un negocio redondo para robarle el dinero a los creyentes con puras mentiras. Aquí vemos ese libro de Malaquías, el libro más abusado de la historia de la iglesia, para robarle el dinero a los hermanitos creyentes metiéndole puro embuste, hermano. Cuando usted se decida investigar las escrituras, usted va a descubrir a través de la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 29, se describe un acto de comercio donde los judíos vendían el diezmo, compraban el diezmo y entregaban el diezmo, y después el mismo judío diezmador tenía que comerse los diezmos con su esposa, con sus hijos, con toda la familia, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. En Deuteronomio capítulo 26, verso 12, usted va a leer que el verdadero diezmo bíblico, que eran los animales, pues los productos agrícolas, ese verdadero diezmo bíblico se entregaba, como dice acá, una vez al año y cada 3 años. No hay un mandato en la Biblia que ordene dar diezmo en animales ni en dinero semanalmente o mensualmente, como enseñan pues en esas iglesias evangélicas. Y en Nehemías capítulo 13, verso 12, usted va a leer donde los israelitas en Judá llevaban los diezmos, los productos agrícolas, a grandes almacenes que habían allá en el pueblo de Israel, pues a lo que se llamó el verdadero alfolí, y no una cestica chiquita como creen muchos evangélicos que llaman eso, pues una cestica pequeña que la llaman alfolí, algo que no tiene nada que ver con las Santas Escrituras ni con la palabra de Dios, porque el diezmo de las Santas Escrituras no tiene nada que ver con ese diezmo enseñado en esas iglesias evangélicas. Cuando usted se meta a escudriñar las Santas Escrituras, usted va a descubrir esto, porque el verdadero diezmo bíblico se entregaba una vez al año y cada 3 años. Cuando profundice el libro del profeta Malaquías, que usted busque información en la Biblia de estudio, usted va a descubrir que el libro del profeta Malaquías fue como una carta muy antigua en el año 430, dirigido solo al pueblo de Israel y no a las iglesias cristianas modernas. Ni siquiera fue dirigida a los evangélicos modernos pentecostales, no fue dirigida a los adventistas del séptimo día y tampoco fue dirigida a los mormones, que esta y otras sectas pues aplican esa mentira del cobro de diezmo en dinero, transversando y torciendo las Santas Escrituras. Bien, el libro de Malaquías lo dice clarito, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 6, donde dice acá en 13 hijos de Jacob, ¿verdad? Estos hijos de Jacob son los israelitas del año 430 a.C. y no somos los evangélicos modernos, porque si usted se va al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice que los evangélicos somos llamados hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijo de Jacob. Aquí en Malaquías capítulo 3, verso 6, dice hijos de Jacob. Los evangélicos no somos los hijos de Jacob. Y en Malaquías 4:4, usted va a descubrir que era para los israelitas que guardaban las antiguas leyes de Moisés. ¿Ve? Nosotros los cristianos modernos estamos bajo un nuevo pacto y nosotros no guardamos leyes de Moisés, estamos bajo la gracia. Pues Malaquías escribió para el pueblo israelita simplemente, no para los gentiles. Nosotros los evangélicos somos gentiles. O sea, el mensaje de Malaquías ni siquiera fue dirigido a los israelitas modernos, sino a los israelitas del año 430 a.C.,
¿Ve? En las llamadas fiestas judías, en que el día que se entregaban los diezmos, pues. ¿Ve? Ese mensaje de Malaquías fue exactamente para los sacerdotes y para los levitas y para el pueblo judío. Léase ese libro con cuidado y usted lo va a descubrir profundamente, que eso nunca fue para la iglesia moderna, porque el libro del profeta Malaquías pertenece al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, pues. ¿Ves? ¿Cómo eran los diezmos? Eran estos. Eran esos animalitos, productos agrícolas, animales que eran traídos por los judíos de sus cosechas. Igual que las primicias, pues las primicias eran los primeros frutos. ¿Ves? Aquí está el diezmo, era trigo, aceite de oliva, vino nuevo. ¿Ves? Los israelitas, una vez al año, ellos traían sus diezmos, y cada 3 años. Igual que las primicias, pues los frutos. Usted lee Levítico 23, del 9 al 14, y ahí dice, pues el día en que se entregaban las primicias, el día en que se entregaban los diezmos, que era una vez al año. Levítico 27, del 30 al 34, el diezmo y las primicias siempre fueron iguales, pues se entregaban, era el día del Yom Kippur, de acuerdo al calendario judío, el día de Tisri, de acuerdo a las leyes de Moisés. Usted lee el calendario judío, ese era el día del Yom Kippur, o el día del perdón de pecado, pues, donde los sacerdotes así sacrificaban los diezmos en el altar de bronce para el perdón de los pecados del pueblo judío, ¿verdad? Y nosotros los cristianos, como les digo, estamos bajo un nuevo pacto, pues. Los evangélicos no saben que los diezmos eran los animales. Dios nunca ordenó que se dé diezmo en dinero efectivo circulante, pues, porque cuando usted lea el libro de Hebreos, el libro de Gálatas, usted va a descubrir cómo se habla del nuevo pacto, que ya a Dios no le interesa diezmo, pues no le interesa sacrificio de animales, pues. Pasa que han transversado y torcido la palabra diezmo y aplicaron ese símbolo del porcentaje que usted ve acá. Eso no existe en las Santas Escrituras, pues Dios nunca ordenó que se dé diezmo en dinero efectivo. Como le explico que usted se meta a las Santas Escrituras, el diezmo y el dinero no tienen nada que ver, pues de hecho en Deuteronomio 14 del 22 al 29, usted va a descubrir que el dinero ya existía y es obvio que Dios no pedía diezmo en dinero efectivo circulante. Una operación comercial que se ve ahí, pues, ¿verdad? Y que el diezmador tenía que comerse su diezmo. Eso no lo enseña, eso lo tienen calladito, porque si los evangélicos saben que el diezmador tenía que comerse sus diezmos y que eso se entregaba una vez al año, mire, va a haber muchos problemas en las iglesias. Lo que a esos pastores mentirosos no les conviene, pues. ¿Ves? Son pastores que están, como dice acá, habituados a mentir. Ellos no quieren reconocer que en las Santas Escrituras Dios va a destruir a los mentirosos. Pues entonces el Salmo, capítulo 5, verso 6, Dios dice que Él va a destruir a los mentirosos, pues, que transversan la palabra. Yo le recomendaría a esos pastores evangélicos que digan la verdad. Ya basta de tanto mentir, porque vean, la verdad nos mantiene en paz, con la concordancia, con la conciencia limpia y sin estrés. ¿Por qué? Porque uno debe ser honesto, el cristiano debe ser honesto y decir la verdad, no decir mentira, porque Dios va a enviar a los mentirosos al infierno, como dice Apocalipsis 22:15, que los que practican la mentira no entrarán al reino de los cielos. Y en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, dice que los ladrones, mentirosos y estafadores no entrarán al reino de los cielos. Cuando usted lea el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10, Santiago, capítulo 2, verso 10 también, y dice ahí, esa escritura, que el que quiera estar guardando leyes de Moisés está bajo maldición. Es decir, que un evangélico diezmador está bajo maldición y el pobre no sabe, porque el pastor no le dice la verdad, y este como cristiano no conoce la escritura, puede perder la salvación y el pobre no sabe, porque dice Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 4, que el que quiera estar guardando leyes de Moisés no está justificado ante Dios, pues ha caído de la gracia. Si quiere guardar las llamadas leyes de Moisés, pues la salvación en Cristo Jesús no le sirve. Una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, se acabó la entrega de los diezmos, pues. ¿Ven? Por eso es que uno tiene que estudiar las escrituras, hermano. Acá se ve en lo que era el verdadero alfolí, pues, y no una cestica pequeña en una iglesia evangélica, como muchos evangélicos creen, que usted les pregunta qué es el alfolí y ellos les dicen que no, que es una cestica pequeña, así como esto, pues.
el alfolí. ¿Ves? Sin entender a ellos nunca a través de las escrituras que el alfolí al que se refiere el profeta Malaquías era ese almacén allá en el antiguo pueblo de Israel, pues, porque allá era donde se entregaban los diezmos y no en la iglesia de un pastor evangélico. ¿Ves? Recordemos que en el año 70, después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano destruyeron el templo y lo que quedó fue este templo, pues el templo llamado el Muro de los Lamentos. Este era el templo, pues en su contexto histórico, al cual se refería el profeta Malaquías, cuando él hablaba, pues decía, traed los diezmos al templo y haya alimento en mi casa. ¿Cuál era el alimento? Acá. Los productos agrícolas. Piense usted con mucha lógica, si ya existía el dinero, que no tiene nada que ver con la palabra diezmo, ¿verdad? No, diezmo y dinero no se mezclan en la Santa Escritura. ¿De dónde sacaron esa mentira? Un grandísimo fraude, pues. Y el devorador, en las Santas Escrituras, cuando usted vaya a Deuteronomio 28, del 38 al 42, Deuteronomio 28, 59, el devorador era esto. Eran plagas agrícolas que hacían desastre en los campos y los viñedos, pues se cerraba la ventana de los cielos en el libro de Malaquías y no caía la lluvia, pues. ¿Ves? No caía la bendición, que usted lo estudia en la Escritura, Ezequiel 34, 26, donde Dios le dijo al profeta Ezequiel que la bendición que caería del cielo es la lluvia para los antiguos judíos, pues. Nada tiene que ver con la prosperidad material y financiera de los creyentes modernos, pues. Entonces, fíjese, otra mentira que enseñan en esa iglesia evangélica es esto: robado a Dios, que el que no está dando diezmo está robando a Dios, transgiversando y torciendo el libro de Malaquías, porque es una estrategia psicológica que la usan muchos pastores evangélicos para sembrar en el creyente un sentimiento de culpa, haciéndole creer que si no da diezmo en dinero le está robando a Dios, cuando Malaquías nunca se refirió a eso, pues. Pasemos de ese libro de Malaquías, acá, fíjese, hijo de Jacob. Los evangélicos no somos los hijos de Jacob. Robará el hombre a Dios. Esta palabra nunca existió y usted lo va a descubrir en la Biblia Vulgata Latina. Nunca existió esa palabrita. La palabra correcta es: me faltan el respeto. La ventana de acá, los diezmos, fíjese. Maldito soy con maldición. Esta es una vulgar mentira en la Biblia Reina Valera, porque Dios nunca maldijo a su pueblo Israel. Eso que dice maldito soy, eso está mal escrito, pues. Añadieron todas esas cosas en la Biblia Reina Valera del año 1569, ¿ves? Y después la repitieron en la Biblia de Casiodoro de Reina 1602, Biblia que está muy manipulada y alterada. Fíjese que Malaquías dice alimento, él no dice dinero acá. Ya existía dinero en los tiempos del profeta Malaquías. Léase usted el libro de Esdras y el libro de Nehemías y usted va a descubrir que ya existía el dinero efectivo en los tiempos del profeta Malaquías. Pues por eso es que Malaquías nunca pide dinero para pastores evangélicos en ninguna parte. Pero a los evangélicos nunca le han enseñado a estudiar el contexto histórico del libro del profeta Malaquías, pues. ¿Ves? Gloria al Señor. Aquí vamos acá también el devorador. Eran plagas, langostas, ¿verdad? Ahí se ve el alfolí. Como le han mentido a muchos hermanitos. El verdadero diezmo bíblico no tiene nada que ver con el dinero en efectivo, pues. El mensaje fue dirigido para esos sacerdotes corruptos y bandidos que existían en esa época, ¿ves? Que se divorciaban de sus esposas, que ya estaban envejecidas, las pobres mujeres, para irse con otras muchachas jovencitas, pues, y con mujeres paganas. El libro del profeta Malaquías, hermanos, pertenece al Antiguo Testamento, por eso está en el Antiguo Testamento y no en lo que se llama el Nuevo Testamento. Veamos. El Antiguo Testamento es como decir un viejo contrato colectivo donde Dios trató con el pueblo de Israel y nunca con los gentiles, pues nosotros los pagamos. ¿Ves? En Israel eran los judíos los únicos que daban diezmo, no los gentiles, pues era obediencia sobre las leyes de Moisés, sellado con sangre de animales, pues. ¿Ves? Recuerde ese tabernáculo de adoración que existió en el desierto, ¿ves? A través de las leyes de Moisés, lo que fue el tabernáculo y el templo fueron construidos con ofrenda voluntaria del pueblo israelita, jamás fue con diezmo. Una transgiversación terrible que hicieron de la palabra de Dios para engañar a muchos hermanitos cristianos, pues. ¿Ves? Porque el libro del profeta Malaquías se encuentra en el Antiguo Testamento, por eso, porque es como Dios trató con el pueblo de Israel.
Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es como un nuevo contrato colectivo, ¿ves?, de Dios con la humanidad para siempre, pues, a través del derrame de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues, ¿ves?, donde Dios trata ahora con gentiles y con israelitas, que los unió, según Efesios capítulo 2, los unió en un solo cuerpo llamado la iglesia. El último sacrificio, el último cordero del sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice la palabra que a través de la sangre de Cristo somos justificados por la fe, pues. Ya no hay una orden en la Biblia, no existió nunca el donde se ordena el dar diezmo en dinero efectivo circulante, porque es terrible las mentiras que le metan a muchos hermanitos, pues. Acá era, como decir, comprado el diezmo, pues. El diezmo era comprado con dinero ahí en las puertas de la ciudad, ¿ves? Y era llevado allá, al verdadero alfolí del templo. Eso no tiene nada que ver, ese templo ya fue destruido, pues, ¿ves? Entonces lo que quedó, mis hermanos, fue llamado el muro del ornamento, ¿ves? A ese es el templo que se refiere el profeta Malaquías. Es increíble cómo han transversado y siguen torciendo la palabra de Dios para robarle dinero a los hermanitos en Cristo. Vamos a ver lo que nos dice esta Biblia de Jerusalén en el libro de Malaquías. Aquí lo vamos a leer. Te lo voy a leer. Los diezmos del templo. Yo Yahvé no cambio, pero vosotros hijos de Jacob. Ahí lo tengo subrayado. Hijos de Jacob. Más adelante leemos en la Biblia de Jerusalén y aquí lo tengo subrayado. Aquí dice: traigan a los diezmos pues íntegros a la casa del tesoro. ¿Por qué no dice alfolí? Para que haya alimento, ¿viste? No dice dinero en ninguna parte. Para que haya seba hoy, veréis, ¿verdad? Aquí dice la benéfica lluvia. Esa es la bendición que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama la verdadera bendición, la lluvia, para que los antiguos judíos pudieran producir el trigo, vino a aceite y hubiera alimento para ellos. Pues esa es la bendición de ellos, no tiene nada que ver con los cristianos modernos. Y aquí la voraz langosta, pues como les digo, este era el verdadero devorador en la Biblia. Y no es Satanás que te devora los diezmos si tú no das los diezmos a la iglesia del pastor. Tremenda mentira. Vamos a ver cómo nos dice la Biblia, Vulgata Latina, pues. Acá. Habló fuese no ultrajar, que los diezmos. Me ultrajar. Nunca existió esta palabrita que dice robado. Esa palabra fue añadida en la versión Reina Valera. Me habéis ultrajado, aquí lo tengo subrayado, ultrajado. Usted puede comprar esta Biblia e investigar también por sí mismo. O comparar la Biblia Reina Valera con muchas Biblias. Es necesario, hermano, investigar. Aquí tengo la Biblia Tanaj hebrea. La Tanaj hebrea. Sefará, una Biblia muy ocultada a los evangélicos, porque esta Biblia te dice acá en el libro del profeta Malaquías en hebreo, Malaquí, aquí está la palabra insultado. Nunca existió la palabra robado. Me insultan, más o menos se lee ahí. Me insultan. Y aquí más o menos a pie de letra dice, por acá, en otras versiones, roban en vez de insultas de la Septuaginta. Me está diciendo que la palabra robado nunca existió. Porque si tú se pones a pensar con lógica, hermano, ¿quién puede robar a un Dios tan grande que conoce el corazón del ser humano? ¿Quién va a decir, oye, va a salir Dios gritando, oye, me han robado? Mira, tremendas mentiras. No es lamentable como le han mentido a muchos hermanitos evangélicos y los han estafado, le han robado su dinero. ¿Por qué? Porque los hermanitos no conocen las escrituras, siguen creyendo lo que era que dice un pastor montado en un púlpito, pero no se atreven a estudiar las santas escrituras. Nosotros tenemos que aplicar, hermano, técnicas de memorización para memorizar la palabra de Dios, para que no nos engañe y defendernos ante tanto mentiroso que inundan las iglesias evangélicas. Estudie usted por las escrituras, ¿verdad? Y usted va a descubrir eso, que el diezmo era para la fiesta judía. Se entregaba en las fiestas judías del Yom Kippur, el día de expiación de pecado. Ese era el objetivo del verdadero diezmo bíblico en la palabra de Dios. ¿Ve? Otra cosa que le quedó aclarar es que hay un montón de mentirosos, pastores evangélicos,
que dicen no, que ellos hacen la función de los levitas. Cuando usted estudia la Biblia acerca de los levitas, usted va a descubrir que los levitas eran los que hacían los trabajos pesados. Ellos eran los que abrían el ganado, le abrían la panza al ganado y le sacaban las tripas, descuartizaban el ganado, y era que después preparaban a esos animalitos en el altar de bronce para sacarle la sangre, pues, acá. ¿Ves? Estos eran los levitas. Miren los levitas allá trabajando, haciendo el trabajo duro y pesado en el pueblo allá, cuando se sacrificaban los diezmos, pues, la cabra, lo sacaban los intestinos. ¿Ves? Como dice, usted se lee el libro de Levíticos, y ese es el manual de los sacerdotes que decía cómo hacer con los diezmos, pues, cómo sacar la vaca, cómo picarla. ¿Ves? Es necesario, pues, mis hermanos en Cristo, estudiar las Escrituras para que uno no le sigan engañando, pues. ¿Ves? Usted se mete, mire, usted descubre, hermano, usted le pide revelación divina, la palabra de Dios, usted va a descubrir cosas que a uno no le enseñan en esas iglesias evangélicas. Métase a estudiar las Escrituras, hermanitos en Cristo. Dios tiene muchas cosas interesantes que decirte a través de su palabra, pues es lamentable que muchos evangélicos creen lo que dice un loco montado en un púlpito, pero no se mete a estudiar la palabra de Dios ni a estudiar el contexto histórico de cada libro de las Santas Escrituras. Atrévase por sí mismo, mis hermanos, a estudiar las Escrituras. Recuerde que nosotros estamos bajo un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no le pide dinero a nadie. Para las iglesias, así, es lo que enseña la Escritura, pues, es ofrenda voluntaria. Pues. Estos fueron los verdaderos diezmos bíblicos en las Santas Escrituras, donde los judíos traían sus animalitos una vez al año y cada 3 años, ¿ves? Y ellos se reunían todos como una gran familia a comerse sus propios diezmos. Pues le hace Deuteronomio capítulo 12 también, donde dice pues que el israelita tenía que comerse los diezmos con su esposa y con sus hijos. Eso no lo dicen, no lo enseñan, pero sí lo enseñan, mis hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Atrévase, Dios les bendiga, siga estudiando las Escrituras y no siga creyendo tantas mentiras que dicen muchos mentirosos en las iglesias, para hacerse ricos a costillas de muchos hermanitos de Cristo que cada día son más y más pobres. Recuerde que no viene ningún carro nuevo, casa nueva, cuentas bancarias, que da diezmo y Dios te va a hacer rico, millonario, bendecido, prosperado. No, hermanos, eso son puras mentiras. La palabra nos dice que las cosas irán de mal en peor. Usted se lee Malaquías capítulo 4, verso 4. Usted va a descubrir que los israelitas se quejaban de la prosperidad de los impíos, de los malos en aquella época, y el Señor les dijo que tengan paciencia, porque en el día del juicio final Él les va a traer justicia para todos. Ahí Cristo no le ofreció ni Dios riqueza ni prosperidad a ningún israelita. De eso no predican, pero léalo usted con calma ahí en el libro del profeta Malaquías, y usted lo va a descubrir, porque Dios no le ofreció riqueza a nadie. Ese libro del profeta Malaquías no tiene nada que ver con la prosperidad material y financiera de los creyentes modernos, pues. Recuerde que nosotros, si Dios hubiera también maldecido a Israel, recuerde, como dice en el libro ahí de Malaquías, maldito soy, una gran mentira en la versión Reina Valera, pues. Si Dios hubiera maldecido a su pueblo Israel, como dice ahí, nuestro Señor Jesucristo nunca hubiera venido a predicar su santo evangelio a la tierra. Esa expresión, estúdiala usted. Maldito soy, contradice a todas las santas escrituras. Recuerde el caso en Números 23 del profeta Balaam, que fue a maldecir al pueblo de Israel 4 veces, y 4 veces terminó diciendo: yo no puedo maldecir lo que Dios nunca ha maldecido, tengo que bendecir a lo que Dios siempre ha bendecido. Pues estudie ese libro de Malaquías y usted va a descubrir tantas verdades que no le enseñan a uno nada en esas iglesias evangélicas. Mientras más ignorante sea un evangélico, mucho mejor. Así se le puede sacar su dinero, que se mantenga en la ignorancia. Recuerden lo que nos dijo el libertador Simón Bolívar, que por la ignorancia nos han dominado más que con la fuerza. Dios les bendiga, mis hermanitos. Atrévase a estudiar las Escrituras, aplique técnica de memorización, estudio y lectura rápida, y memorice la palabra de Dios, y usted pueda defenderse ante tantos mentirosos que inundan las iglesias evangélicas. Dios les bendiga.